Vladimir Cerrón es uno de los políticos peruanos con mayor arraigo dentro del panorama nacional e internacional. Que por cierto, Vladimir Cerrón, su hermano, el dirigente nacional de Perú Libre, se perfila como uno de los candidatos natos a la presidencia de la República. Es un tipo muy capaz, ¿correcto? Cerrón agarra al... Mira, ve, Cerrón lo agarra al 85% de los políticos vigentes en un debate y los tritura. ¿Sí? Los tritura, porque el tipo está preparado para la guerra. ¿Qué gobierno de izquierda ha tenido este país? Absolutamente ninguno. Su posición frente a las políticas económicas de los gobiernos en las últimas décadas le ha traído una represalia no solo política, sino judicial. Nos sorprende porque cuando va a haber un proceso electoral siempre hay una sentencia o se manejan las cosas cronométricamente. Es el único actor político que mostró al país entero de cómo la mafia caviar, parasitariamente, está enquistada en los diferentes estamentos del Estado. Para callar a Vladimir Cerrón e impedir su candidatura a la presidencia de la República, se ensañaron con una nueva sentencia politizada. Sobre la sentencia, consultamos a especialistas en la materia, quienes desbarataron la acusación y la pena contra Cerrón Rojas. Que más tiene una motivación política este fallo judicial que jurídico. Duberly Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia condenatoria, desde mi punto de vista, ignora que el señor Cerrón Rojas, al firmar un memorando en septiembre del 2013, para que se inicien los trámites, eso lo consideran un indicio colusorio. Pero lo que no dice la sentencia es que el señor Cerrón Rojas no lo hizo por voluntad propia, sino que su iniciativa contó con el visto bueno, vale decir, con el acuerdo regional. El maestro y penalista Ciro Cancho expone. La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín señala que el contrato se ha declarado nulo, pero la condición para el reconocimiento de perjuicios era cuando el contrato se resuelva y no cuando el contrato sea declarado nulo. No se ha resuelto. Solo había posibilidad de que el gobierno regional pueda responder a daños y perjuicios, etcétera, cuando el contrato se resuelva, no cuando se declare nulo. En este caso se declaró nulo. Eso es lo que no hablan los comentaristas de esta sentencia. Por su parte, el también penalista Luis Maigua afirma que en el juicio no se pudo comprobar que Vladimir Cerrón recibió dinero, menos que el gobierno regional pagó a la empresa contratista. ¿Se refiere que el señor Vladimir Cerrón recibió plata? ¿Plata de quién? ¿Se probó eso? No. ¿Se probó que el gobierno regional de Junín iba a entregar dinero? No, porque el proceso era autosostenible. ¿Que el gobierno regional de Junín había puesto en riesgo la economía del gobierno regional? No, porque esta empresa nunca solicitó indemnización, nunca solicitó arbitraje para que le indemnice. Simplemente el proyecto se declaró nulo. Sobre la reparación civil, los letrados sustentan. Y no entiendo como abogado ni como es magistrado cómo en la sentencia, por el solo hecho de considerarlo como un peligro potencial, es decir, algo que está lejano en otra galaxia, puede ordenar que el señor Vladimir Cerrón Rojas y los otros sentenciados paguen 800,000 soles de reparación civil. Suma totalmente desproporcionada, porque si el Estado no se perjudicó con un solo centavo, ¿cómo se va a sostener que hay un perjuicio patrimonial potencial lejano de 800,000 soles? Yo finalmente considero que más tiene una motivación política este fallo judicial que jurídico. Por eso es que considero que es una arbitrariedad. Este comentario lo hago, como he dicho, simplemente desde el punto de vista jurídico y no estoy calificando
la condición política del señor Vladimir Cerrón Rojas. También es cruel, por ejemplo, que se haya establecido como reparación civil inicialmente más de 2 millones y luego 800.000 soles, que se redujo en segunda instancia. Yo he mencionado que esto se trataba de un enriquecimiento sin causa. No niego que pueda existir reparación civil a favor del Estado, pero no puede ser una suma exorbitante de 800.000 soles en un delito que no se ha causado perjuicio al Estado. Ahí no existe fundamentación ni motivación. No he encontrado por qué 800.000. Quizás haya venido el Espíritu Santo y haya iluminado a la mente de los magistrados para decir exactamente 800.000. Tal vez el espíritu maligno. A la consulta, ¿por qué los jueces dieron una sentencia suspendida menor a los 4 años, pero a su vez una pena de cárcel? ¿Acaso las presiones mediáticas y políticas definieron para tomar la decisión final de la sentencia? Es lamentable que por presiones mediáticas se hayan tomado estas decisiones, porque la pregunta es fácil: ¿por qué no le pusieron la pena máxima si estaban seguros de que él era culpable? ¿Por qué rebajaron más allá de 4 años de la pena, donde la posibilidad de pena suspendida es alta, y le pusieron pena efectiva? Entonces un juez, si está completamente seguro que es culpable, le pone la pena. Si lee la acusación, si ha estado presente en todo el juicio, se dará cuenta que no fue beneficiado, más bien fue perjudicado con una pena que normalmente no es efectiva y lo han colocado en efectiva, entiendo yo, con un mensaje político criminal. Ahí siempre el juez da un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje desde mi punto de vista? Eres inocente, pero pues no te quiero declarar inocente y te pongo una pena para que la gente crea que estás yendo al preso, pero no es la pena que realmente debería merecer, porque un culpable no debería merecer esta pena, sino mayor a esta pena. Entonces, hay una interpretación ya extralegal, extrajurídica, que nos lleva a la conclusión de que estaríamos frente a circunstancias un poco complejas. Y por otro lado, la pena se redujo de 4 a 3 años y 6 meses en segunda instancia. Eso fue en aplicación del método de los tercios, que también puse a consideración a los magistrados. Habiendo reducido la pena, se dispuso pena efectiva. Esto es contradictorio y los magistrados, de hecho, que saben. Y para decir que penas de corta duración vamos a mandar a la cárcel, tiene que existir una motivación reforzada. ¿Por qué? Por razones de prevención general vamos a mandar a una persona por corto tiempo a la cárcel. Eso no se observa en la sentencia de segunda instancia, ni tampoco en la sentencia de primera instancia. El sueño de construir un aeropuerto alterno al Jorge Chávez en el Valle del Mantaro se remonta al año de 1985 y a la ley 24.290. Aquí lo que también la ciudadanía debe tener en cuenta es que la iniciativa del señor Cerrón Rojas de construir un aeropuerto Huanca en el departamento de Junín no era un capricho de él, sino que se remonta a una ley que es la ley 24.290 de el 4 de junio de 1985. ¿Y quién estaba de presidente en el Perú el 4 de junio de 1985? Nada menos que don Fernando Belaúnde Terry, a quien recordamos, por ejemplo, todos los que pasan por el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Ahí hay una placa recordatoria que hizo el arquitecto Belaúnde, donde le rinde homenaje a Jorge Chávez cuando cruzó los Alpes. Y el arquitecto Belaúnde, con esa visión que él tenía, entendía que no solamente debería haber un aeropuerto en Lima, el Jorge Chávez, sino que debería haber un aeropuerto alterno. Y por eso es que se llama, declara de interés nacional la construcción de un aeropuerto alterno al de Lima, ubicado en el Valle del Mantaro. En el Valle del Mantaro. Quienes firmaron como representantes del Poder Legislativo: Manuel Ulloa Elías, que era un senador, Gastón Acurio Velarde, que era un senador, y Ricardo Castro Becerra. Entonces, en base a esta ley, es que el señor Cerrón, digamos, desarrolla esa iniciativa que no puede compararse con el decreto supremo número 020-2011 de hace pocos años, del 19 de
mayo del 2011, porque un decreto supremo nunca puede estar por encima de una ley. Y sin embargo, no entiendo por qué los jueces consideran que ese decreto supremo convierte en ilegal la iniciativa que desarrolló el señor Cerrón Rojas por demostrar interés en que se construya un aeropuerto en el Valle del Mantaro. Al respecto de las mentiras de los medios de comunicación que afirman que en el contrato no se tenía la aprobación del MEF y el MTC. No tenía la aprobación del Ministerio de Economía, tampoco de la cartera de Transportes y Comunicaciones. Debía haberse pronunciado, no era necesario el pronunciamiento porque se trataba de un contrato o de una obra por APP autosostenible. Y si es autosostenible no requería de la intervención del MEF, de más instituciones que tengan que haber dado licencia para la continuación de este proyecto. Otra de las mentiras por desconocimiento de los medios procaviares y de derecha. Lo peor, Cerrón firmó el contrato con el consorcio Huanca a pesar que a 25 minutos de distancia en auto se encontraba el aeropuerto Francisco Carlé en Jauja. Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Jauja. El aeródromo de Jauja, hoy llamado solo en el papel aeropuerto, no cumple con las condiciones técnicas para ser un aeropuerto alterno al Jorge Chávez. En estas imágenes aéreas se comprueban los obstáculos naturales, los cerros que limitan con el aeropuerto de Jauja, principal impedimento para ampliar su área geográfica y convertirse en una pista de aterrizaje internacional, como exige la norma. Las montañas en mención impiden que un avión pueda aterrizar de noche. Es más, estas elevaciones no permiten que una nave realice operaciones de riesgo y de emergencia. Familia, acabo de aterrizar en Perugia, en Jauja. Hay que recordar que en el 2017 el aeropuerto de Jauja, Francisco Carlé, sufrió un lamentable accidente. Según el gerente general de ese entonces de Peruvian Airlines, este tipo de accidentes se dan por fallas mecánicas o por problemas de infraestructura de los aeropuertos. Cabe indicar que la construcción de un aeropuerto alterno al Jorge Chávez en el Valle del Mantaro era un pedido de la población a través de sus consejeros. También se formó un patronato liderado por el extinto y reconocido escritor Sandro Bocio Suárez, quien vio la necesidad de tener este terminal aéreo internacional para el desarrollo de la provincia, la región y el Perú.